del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, médico auxiliar también en estos momentos en el Leonardo Martínez y también colabora en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Semesa de esta zona norte. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días a usted, señorita Villalobos, y a todo el teleauditorio y radioescuchas de HCH. Muy bien, vamos a entrar en materia para hablar acerca de algo que de repente la gente no tiene tan claro. ¿Cuántas fases son las que se atraviesan en los países desde el momento en el que el nuevo coronavirus llega? ¿Cuántas fases son y en cuál nos encontramos nosotros en este momento? Bueno, la historia en general de las epidemias, los expertos califican esto en 5 fases. Las fases iniciales, donde la diseminación es localizada, donde solo son contactos índices, y así progresivamente van pasando fases según el nivel de diseminación. En Honduras ya estamos en lo que llamamos la fase 4 de diseminación comunitaria. ¿Qué significa esto? Significa ya que no solamente hay diseminación por contactos con enfermos, sino que cualquier persona en la calle puede ser ya portadora del virus y por lo tanto potencialmente infectante. Sin embargo, la fase más temible, la que uno teme, es cuando ya el sistema de salud se desborda, y esto sobre todo ocurre cuando, por ejemplo, ya la diseminación de casos es masiva y empezamos a tener ya un sistema de salud sobresaturado, las emergencias repletas, y ya los médicos nos vemos sobrepasados, como ha ocurrido en algunos países, como ocurrió en países desarrollados, Italia en algún momento, España en algún momento, por acá cerca en Ecuador, en la zona de Guayaquil, experimentaron esta situación. Muy bien. Si nosotros estamos en la fase 4, ¿qué corresponde? Es decir, en este punto, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo la población puede colaborar con los médicos tomando en cuenta el contexto en el que se vive en Honduras, que sabemos que hay millones de gente bajo la línea de pobreza y que también está en estos momentos pues con mucho interés en que se reactive la economía porque sienten que ya no resisten el hecho de no poder generar ingresos para sus hogares? Bueno, desde una perspectiva puramente teórico-médica, lo ideal es que las economías se abran cuando la curva de contagio se ha aplanado. Eso es lo que dicen los manuales, por así decirlo, de acción. Sin embargo, esto hay que contrastarlo con la realidad. Sí. La realidad de cada país tiene realidades diferentes. E incluso si usted puede ver en el mundo, han habido modelos diferentes de abordar el problema. Ahora mismo estaba viendo, por ejemplo, un reporte de Suecia, donde han tenido, digamos, más apertura, una apertura controlada en un país con mayor educación, y sin embargo, el número de contagios de los suecos actualmente per cápita está más alto que sus vecinos nórdicos, y el impacto que tuvieron en la economía no fue mejor. Entonces, por lo tanto, no hay, como por así decirlo, una realidad absoluta en esto. En el caso particular de Honduras, un punto que es crucial y que tenemos que ser absolutamente realistas es el hecho de que en Honduras un alto porcentaje de la población vive de la economía informal. Y la economía informal requiere ingresos todos los días. Si usted no tiene ingresos ese día, no comió. Y el Estado tampoco tiene ni la capacidad financiera ni logística como para poder atender a esos grupos vulnerables. Entonces eso condiciona de que, por ejemplo, en la zona norte, donde hemos tenido el foco de la epidemia, las medidas, digamos, de control han podido reducir contagios, sí, pero también ha habido mucha gente que ha circulado por necesidad y que ha mantenido una tasa elevada de contagios. En este sentido, nosotros hemos visto, y desde una perspectiva puramente pragmática, no tanto académica, científica, sino que pragmática, que de alguna manera, si no podemos tener un control total de los casos comunitarios, porque nuestro sistema de salud no es robusto, porque nuestra cultura no permite que los hondureños seamos disciplinados, entonces tenemos que buscar medidas paliativas. Y aquí valen las comparaciones. O sea, siempre, por ejemplo, es un buen referente para nosotros los centroamericanos Costa Rica. Costa Rica es un país que es muy organizado, cuya población tiene un nivel de educación mucho más alto que el nuestro, cuyo sistema de salud está mejor organizado. Entonces, ellos tuvieron, por ejemplo, mucho éxito con el contacto comunitario. Esa estrategia fue perfecta para ellos, de tal manera que ellos nunca tuvieron diseminación de casos así masiva en la población, y tampoco sus hospitales se llenaron. Por eso también tuvieron éxito con pocas personas fallecidas. Aplicar esas cosas en Honduras es poco realista porque ni el sistema de salud está preparado
de logística, técnico, recurso humano, material, como la población tampoco tiene el nivel de educación como para ser disciplinado y cumplir estas indicaciones. Entonces, eso nos trae entonces a la necesidad de tener que buscar alternativas que ejerzan un efecto paliativo. Y en este sentido, diferentes grupos médicos lo que hemos estado buscando es sobre todo detectar los pacientes con mayor riesgo, tratarlos de manera oportuna y temprana para reducir las complicaciones y de esa manera bajar la curva de muerte. Las cifras, digamos, que nos van mostrando las últimas semanas nos están dando alguna razón. En este sentido, por una situación que es muy importante. El hecho de que, si usted ve la curva de contagios en relación a la tasa de letalidad, inicialmente empezamos arriba del 10%. Ahorita andamos a la mitad de eso. O sea, que algo correcto estamos haciendo. Sí. Entonces, esto es un punto que yo creo que hay que analizar y seguir enfatizando. Y esto correlacionarlo también con la apertura gradual de la economía, que tendrá que tener estrategias muy específicas, siguiendo los protocolos de bioseguridad, para reducir la posibilidad de un escalamiento de los casos en forma masiva. Enfoquémonos entonces en ese tema, en el cómo o qué protocolos deben estar ya las empresas pensando y preparándose para poder aplicar, ya que pues sabemos, como usted lo plantea, es muy difícil en algunos momentos tratar de controlar a la población. Lo hemos visto esta semana al visitar una de las maquilas de la zona norte, el Parque Industrial CIP San José, donde nosotros vimos pocos controles a los ingresos. Las personas ingresaban muy cerca, no mantenían la distancia, algunos no portaban mascarilla. Al interior de la maquila, antes de ingresar a las plantas donde se estaba trabajando, se veía también que había mucha gente conversando en mesas, siempre a la par, todos muy cerca y sin mascarilla. En ese sentido, ¿qué responsabilidad tiene la empresa y qué puede hacer para tener mayores controles al interior de sus planteles? Eso que usted menciona es fundamental, porque es que este es un tema de disciplina. Disciplina, por supuesto, de las empresas en la organización de sus recursos humanos y sus recursos logísticos para generar un protocolo y que tenga su cumplimiento, que no esté en papel. Segundo, disciplina de los trabajadores, sí, para cumplir con esos protocolos, porque ¿qué pasa acá? Si esas empresas, por ejemplo, se vuelven a cerrar porque hay una explosión masiva de casos, pierde la empresa y pierden los trabajadores. Se pierden los puestos de trabajo. Y esos puestos de trabajo nos va a costar años recuperarlos. Claro. El país ha tenido crisis coyunturales de recesión en diferentes momentos de su historia. Los huracanes, Fifi, Mitch, los problemas políticos, que nos ha costado años recuperarnos y que ha retrasado el crecimiento económico. Hoy leía, por ejemplo, un artículo del doctor Julio Raudales, economista, presidente del Colegio de Economistas, que dice que Honduras ha tenido una tasa de crecimiento económico en los últimos 50 años alrededor del 2.6%. Y nuestro crecimiento poblacional es 2.3%. Lo cual significa que prácticamente nos condena a estar en un círculo vicioso de generación de más pobreza. Entonces, imagínese usted en una condición coyuntural como esta, ¿cuántos años nos puede tardar recuperarnos o ir, digamos, por así decirlo, a recuperar esos puestos de trabajo que se perderían por no cumplir sencillamente con un cambio de visión en nuestras medidas de cómo comportarnos en el trabajo, en el hogar, en la calle? ¿Cree que haya necesidad en Honduras de repente de usar a las fuerzas de seguridad del Estado o implementar sanciones para el cumplimiento de algunas medidas que signifiquen protección para los propios ciudadanos? Porque, por ejemplo, se escuchaba en otros países, en Rusia, que habían multas para aquellos que transitaran ilegalmente o fuera del toque de queda que había establecido el gobierno. En Honduras habrá necesidad de tomar este tipo de medidas al interior de barrios y colonias, al interior de las vías públicas, o más bien al exterior, en las vías públicas, para poder tener un mayor control. Lamentablemente sí, porque los hondureños no somos disciplinados. Y una cosa que es curiosa es que el hondureño en su país no sigue reglas, pero cuando nos toca migrar a otros países cumplimos las reglas.
Todo depende del marco legal y yo creo que eso depende de nuestra organización como país. Esta crisis es un reto, pero al mismo tiempo es una oportunidad de organizar un país mejor. O sea, Honduras necesitaría tener un sistema de salud más robusto. Tenemos todo el compromiso de organizarlo. Necesitamos un sistema político y una clase política más responsable en la administración del Estado. Y eso implica también que nuestra población también seamos más responsables de nuestro propio cuidado. Imagínense este escenario. ¿Qué va a pasar cuando tengamos que mandar a nuestros hijos a la escuela, por ejemplo, en un corto plazo? Sí. ¿Cómo van a ir nuestros niños? ¿Cómo vamos a controlar que no se infecten allí estando en la escuela, en sus transportes? Son preguntas que tenemos que hacernos y que nos tenemos que contestar. ¿Y quiénes somos los responsables de estos niños? Somos nosotros, los padres. Sí. Entonces, esto es una realidad que tenemos que enfrentar. La vida, hay una nueva realidad que hay que enfrentar. En ese sentido, hablando del tema educativo, ¿habrá posibilidad de que este año se reactive en los próximos meses o sería ideal tratar de mejor no hacerlo por el tema de que en Honduras va a costar mucho controlar los contagios? Bueno, aquí vuelve un poco los contrastes del país. Por un lado usted tiene, digamos, hondureños que pueden recibir clases virtuales por vía electrónica de ciertos sectores de la población, que tienen la capacidad adquisitiva para los equipos, los aparatos, los iPads, las computadoras. Que no es mayoría. Que no es la mayoría. ¿Y qué pasa con el resto de hondureños de nuestro sistema de salud pública, de nuestras escuelas que están con mucha limitación financiera? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Cómo van a recibir clases virtuales si ni siquiera a veces la escuela es el lugar para recibir la merienda escolar como único alimento tal vez del día? Claro. Entonces, esto es un reto tremendo, implica reorganizar recursos de otros rubros hacia atender este tipo de situaciones. Es decir, por ejemplo, dejar a los niños sin escuela es terrible, es condenar a una generación completa que ya de por sí el sistema educativo lo prepara para la pobreza y no lo lleva, digamos, a adquirir habilidades que le permitan ganarse la vida. Sí. Entonces perpetuamos como un círculo vicioso nuestra situación. Volver a las escuelas va a necesitar estar seguros que tengamos medidas igual que en las maquilas para volver a la vida normal poco a poco. Pero tampoco podemos decir cerremos las escuelas porque imagínense qué pasa con nuestros niños sin educación. ¿En cuánto tiempo, siendo realistas y analizando toda la situación que vive el país, en cuánto tiempo cree usted que Honduras estaría listo para tomar estos pasos de abrir una economía no tan mermada y también el hecho de poder abrir las escuelas? ¿Cuántos meses tomaría esto o semanas? Probablemente estamos hablando de meses. Si usted ve la experiencia china, el brote de Wuhan fue en diciembre. Ellos apenas el mes pasado empezaron a abrir gradualmente la economía. Y es un país más organizado, con un sistema político muy rígido, con muchos controles de carácter punitivo o policíaco. Y estamos hablando que tardaron 4 o 5 meses. Nosotros, de acuerdo a la previsión de crecimiento de la curva de casos, lo más probable es que alcancemos nuestra curva de casos a finales de este mes, principios de junio. Eso significa que por lo menos un par de meses más, o sea, entre julio y agosto todavía vamos a tener mucho problema. Posiblemente para entonces, de acuerdo al comportamiento natural de las epidemias, va a haber ya un porcentaje bastante alto de la población que se expuso y que van a generar de alguna medida anticuerpos o defensas inmunológicas. Y eso de alguna manera podría permitir que ya el sector de población vulnerable se reduzca. Eso es algo puramente teórico. Pero de alguna manera tenemos una ventaja los hondureños, que la población hondureña es predominantemente joven. Y esta enfermedad, quieras o no, afecta mucho más a las personas mayores o con otras enfermedades. Sí, entonces hablamos que la mayoría de contagios, el pico alto que le llaman, que tanto se ha especulado que podría venir en este mes, ¿sí estaría previsto que ocurra entre estas 2 semanas próximas y los inicios de junio? Posiblemente incluso ya ocurrió. Si usted se fija el porcentaje de pruebas que SINAGER reporta todos los días, habla más o menos de un 20% de pruebas positivas a los casos que hace.
Si usted extrapola eso a la población general, significa que al menos un 20% de la población ya no nos expusimos. Si somos 8 millones de hondureños, significa que por lo menos 1.600.000 personas se expusieron, de las cuales no todas se enfermaron gravemente ni nos colapsaron el sistema de salud. De eso hay una alta población que está subregistrada porque no hemos hecho suficientes pruebas, pero el punto es entonces que de alguna medida esas previsiones, gracias a Dios, no han sido tan terribles en relación al número de casos graves que nos hayan hecho, por ejemplo, llegar al punto de tener las personas falleciendo en las calles sin poderse darles alguna asistencia. Sí. Se habla de un concepto que quisiéramos compartir con nuestros televidentes y es el efecto rebaño, que se dice permitir que la gente salga y que se contagien quienes se tengan que contagiar. ¿Es así? Esta teoría que se maneja y algunos países ya han intentado aplicarlo, pero no con éxito. En Honduras se está considerando que eso podría darse. Es una teoría, algunos países han hecho experimentos sociales con esto. No se ha demostrado por una razón científica particular, y es que todavía no tenemos certeza de la inmunidad en el tiempo. O sea, si tuviéramos la garantía de que yo me enfermo y no me voy a volver a enfermar, probablemente la teoría sería correcta. Sin embargo, todavía no tenemos información suficiente para saber si después de 6 meses todavía tenemos anticuerpos suficientes como para defendernos. Esto pasa, por ejemplo, como en el dengue, que usted tiene 4 serotipos. Entonces usted tuvo dengue una vez, adquiere inmunidad contra un serotipo. Pero si usted se vuelve a infectar, se le vuelve a dar y le puede dar dengue hemorrágico o fiebre hemorrágica por dengue, pues, o el dengue grave. Entonces, eso mismo puede pasar con coronavirus, porque coronavirus no hay una sola cepa. De hecho, se han identificado cepas diferentes. Aquí en Honduras, por ejemplo, hay algo que es interesante, que yo espero que en algún momento los científicos de verdad de nuestro país, no nosotros que somos clínicos, hagan investigaciones sobre esto. Por ejemplo, ¿por qué el comportamiento ha sido diferente en la costa norte con respecto a la zona central del país? ¿Por qué nuestros pacientes están llegando más graves acá, en mayor número? ¿Y por qué en Tegucigalpa, que es una ciudad grande, hacinada, pues gracias a Dios y bendito Dios, no han tenido tanto problema de casos graves? Dependerá de que sean cepas diferentes, dependerá de que la inmunidad de las personas sea diferente, eso habrá que hacer estudios de eso. Porque gracias a Dios, de alguna medida, eso nos ha permitido concentrar esfuerzos en los lugares donde hay más problemas. Cuando se conocía inicialmente acerca de este nuevo coronavirus, muchos estudios internacionales apuntaban a que la población de riesgo eran aquellos que eran mayores de 60 años, los que tenían otras patologías previas, y también se hablaba de que los hombres eran una parte de la población más vulnerable. En ese sentido, ¿esas cosas se han cumplido en Honduras? Porque hemos visto que la mayoría de hombres que han fallecido, de acuerdo a los reportes, que la mayoría de personas que han fallecido, de acuerdo a los reportes, son hombres. Sí, no había ninguna razón para que fuera diferente. De hecho, nuestro grupo vulnerable siguen siendo las personas mayores, las personas que tienen otras enfermedades, diabetes, azúcar en la sangre o diabetes, alta presión, problemas cardiovasculares u obesidad. Esas son las gentes que se enferman de manera más grave. Son los que más han fallecido, efectivamente, y además una alta cantidad de población joven no ha tenido mayores problemas. Y esto incluso ha generado por el tema cultural del hondureño, porque el hondureño es muy incrédulo, piensa que lo están cuenteando, dice, no, si eso no es cierto, es cosa del gobierno, los doctores están con el gobierno para taparle el ojo al macho, y cosas así, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con nuestra cuestión cultural. Y eso pues obviamente solamente la gente que lo ve allá en los hospitales, como están las salas que están llenas, o la gente que ya sufrió el drama de primera línea, los pacientes, son los que pueden dar fe de esta situación. Lo que yo quiero contarle, por ejemplo, es que es gente común, como ustedes, como yo, los que se enferman. O sea, ya usted ha visto que hay profesionistas que han tenido aún con medidas de seguridad, hay personal médico enfermo. Ayer platicaba con un señor que está en el Leonardo Martínez, que él es canillita, tiene 20 años de vender periódicos. Y la preocupación del señor, ¿sabe cuál era? ¿Cuál? Que él es el único ingreso de esa casa. Tiene 2 hijos, uno de 10 y 13 años.
y su esposa está recién operada, no puede trabajar. Entonces, si el señor no vende periódicos, no hay comida en esa casa. Y me decía, Dios mío, yo ahora estoy aquí, no sé cuánto tiempo voy a estar. Y ya para ponerle una máscara con un aparato para respirar. Entonces uno se pregunta, es una persona de 48 años, un poco gordito, está en la calle. Alguno de sus clientes lo contagió. Qué barbaridad. Entonces, esas historias son las que la gente no conoce. Y es la realidad, eso es la gente que está en los hospitales. Sí. Hondureños, como usted o como yo. En este punto, usted que ha tenido que, justamente tal como lo plantea, tener en algún punto este tipo de acercamiento y conocer las historias, porque en este momento, como muchos médicos lo han dicho, están atendiendo personas, son gente que ha tenido que por X o Y motivos salir de sus casas y han sido pues presa del contagio. Háblenos acerca de cómo se encuentra en este justo momento el Hospital Leonardo Martínez, que es uno de los que más personas ha recibido por el COVID-19 en cuanto a cantidad, cuántos pacientes hay y las condiciones en las que están, aquellos que están en unidad de cuidados intensivos, si ha bajado la cantidad de personas que están en cuidados intensivos o no, o ha incrementado. Prácticamente todos los días tenemos llena la unidad de cuidados intensivos, o sea, todos los días tenemos egresos y también tenemos personas que entran en condiciones muy críticas. Ahora mismo hay 7 personas en la unidad de cuidados intensivos y habían 27 personas en la unidad intermedia, todos muy delicados, con requerimientos altos de oxígeno, personas que andan alrededor de los 40 a los 65 años. La mayoría de ellos son personas que, pues algunos de ellos trabajadores, como este señor que le contaba. Un señor que le egresamos ayer, por ejemplo, se dedica a transportar personal de salud. Ahí se enfermó. Y pudimos egresarlo ayer. Y esto se lo digo desde la mayor humildad y sin ninguna perspectiva arrogante académica. Es fabuloso investigar, hacer, digamos, comprender la enfermedad, publicar artículos, pero la realidad, digamos, de los que atendemos todos los días es que son personas, somos personas que atendemos personas, cada uno con un drama individual. Entonces, realmente nosotros lo que buscamos es que nuestros tratamientos sean efectivos para que esas personas tengan la oportunidad de regresar a su hogar, a una vida lo más normal posible. Y eso, pues es lo que estamos tratando de hacer con los diferentes esfuerzos de los grupos médicos, buscando tratamientos en medio de una enfermedad que, como usted bien señalaba, no tiene un tratamiento estándar y que en el mundo hay mucha gente buscando respuestas. Sí, ahora hay una persona que a través de nuestro medio de comunicación dimos a conocer su video, su historia, y este caballero hablaba que él estuvo en el Hospital Leonardo Martínez y manifestaba que los médicos sí los cuidan, sí cumplen con el tema de una muy buena atención, pero que él se quejaba de la alimentación que estaban dando en este hospital, en el sentido de, nosotros entramos aquí, dice, de una forma y nos podemos morir por otra, porque tal vez no estamos comiendo bien, nos dan el equivalente, y él puso este ejemplo de una baleada en cada tiempo de comida. Eso es lo que nos dan, y un poquito de jugo con suerte. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, es reflejo de un poco la realidad del país, es decir, usted tiene un presupuesto limitado para este tipo de actividades, casi siempre son compañías que se subrogan, son contratos. El Hospital Leonardo Martínez, por ejemplo, esta unidad no existía, fue creada dentro de la emergencia. Y en general las comidas en los hospitales no son apetecibles desde un punto de vista que debieran ser, ¿no? Porque pues siempre hay limitación presupuestaria para poder ajustar. Y eso los pacientes que puedan alimentarse. Los pacientes que están graves, por ejemplo, nos toca alimentarlos con fórmulas especializadas, que son caras, que se ponen por una sonda. Entonces son realidades que vivimos en nuestro sistema de salud y que corresponden a la realidad del país. En este punto, usted, por ejemplo, que ha tenido la oportunidad de poder conversar con el presidente de la República, porque sí supimos que los convocó para enterarse de cuál era este tratamiento que ustedes estaban proponiendo y qué era lo que iban a necesitar, ¿se le planteó que hay necesidad de que haya
más fondos para atender la emergencia a nivel hospitalario, que ustedes necesitan pues una cantidad de dinero más fuerte para que pueda invertirse justamente en eso, en alimentación correcta, en medicamentos, en equipo de protección para ustedes, en todo lo que requiere tener o enfrentar una pandemia de esta magnitud? Sí, nosotros hemos sido muy francos en nuestra comunicación con las autoridades, es decir, nosotros hemos planteado lo que somos técnicos, hemos planteado soluciones, alternativas de tratamiento, alternativas de abordaje del problema. Obviamente las autoridades, la presidencia, los ministros, pues son la gente que toman las decisiones gerenciales, las estrategias. Las instituciones del Estado que se encargan de auditar el recurso, mejor dicho, el empleo honrado de esos recursos, pues tienen que hacer su trabajo. Y sí es indudable que este es un trabajo muy sincronizado para que funcione. Las empresas médicas, por así decirlo, los hospitales son las empresas de más compleja administración. Requieren mucho recurso humano calificado, requieren muchos recursos materiales, requieren mucha logística y todo tiene que funcionar bien. Y las cosas no pueden funcionar mágicamente, o sea, de un día a otro. Nuestro país ha sido históricamente deficitario en sus procesos, tanto de cómo adquirimos las cosas, tanto desde el tema de transparencia como desde el tema de calidad, como desde el tema de ejecución técnica de las cosas, son realidades. Entonces son cosas y retos que de alguna medida todos tenemos que involucrarnos. Como le digo, nosotros como médicos lo que hemos hecho es levantar la mano y decir, bueno, aquí estamos para aportar de lo que nosotros sabemos y de lo que nosotros vamos aprendiendo para compartir con la población y con el resto de médicos cómo paliar esta situación. No hay soluciones mágicas, no estamos inventando el agua tibia, pero es una responsabilidad compartida con todos. Ahora bien, tomando en cuenta que estamos hablando de la forma en que se están invirtiendo los recursos, en cómo se adquieren algunas cosas, su opinión sobre el hospital médico móvil que se instaló en Villanueva, que estuvo parado por un mes, que se invirtió 5.5 millones solo en comprar el aparato, la carpa, y que al final va a ser una sala de triaje. ¿Realmente esta inversión ha valido la pena o pudieron invertirse el dinero de esto en un área más especializada como lo que se hizo en el gimnasio municipal, por ejemplo? Es a lo que nos hemos referido, o sea, si usted tiene una descoordinación en los esfuerzos, usted va a tomar decisiones administrativas erróneas que cuestan dinero. O sea, siempre se planteó la necesidad de reforzar lo que ya teníamos. O sea, la estructura sanitaria que ya tenemos, los hospitales que ya tenemos, eso implicaba reforzarlo con personal, con equipo, con laboratorios, con infraestructura física que se puede mejorar con inversiones menores. Eso siempre se planteó, ha sido una tesis del Colegio Médico y de diferentes sociedades médicas. El vender, el que vamos a traer un hospital móvil, que va a venir no sé cuándo, con no sé cuántos ventiladores, la primera pregunta que uno se hace es, ¿con qué personal? ¿Con qué recurso humano? ¿Dónde lo tiene usted? Siempre ponemos el ejemplo de que usted puede traer 400, 500 ventiladores, pero tiene 13 pilotos que pueden utilizar esto. No va a poder elevar los 400 aviones, va a elevar los 13 que tienen los pilotos. Entonces, todo este tipo de cosas a veces tienen más un impacto mediático que real. Y son las cosas que tenemos que cuestionarnos de manera propositiva. Es decir, no solo es criticar por criticar, sino bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? O cómo vamos a enmendar estos problemas. Y yo creo que ahí es donde todos, y en ese sentido los gremios profesionales, la sociedad civil, también tenemos que aportar, pero haciendo propuestas. Creo que hubo entonces mala asesoría en cuanto al uso de los recursos, es decir, de repente y hubo un problema porque recordemos que se intentó establecer una comunicación con el Colegio de Médicos, se sentaron, que iban a hablar, luego la ministra se retira por asuntos de salud. Al final el Colegio Médico, como representante de los héroes, de los encargados de trabajar para tratar de solventar esta situación, no fueron escuchados. ¿Cree que hubo entonces que los errores se cometieron justamente por esa razón, por no escuchar a quienes realmente saben? Un buen líder toma decisiones en base a correcta información.
Si usted tiene un buen equipo de colaboradores, va a tener mejor información. Eso ocurre en cualquier empresa. Si un empresario de los medios de comunicación tiene buenos periodistas, va a tener una empresa periodística exitosa. Igual es con todo, con el gobierno, igual es con la salud. Entonces, indudablemente que en esto es una combinación de factores. Pero al final, ¿quiénes pagamos las consecuencias? Lo pagamos todos, los ciudadanos, con nuestros impuestos. Son deudas que hay que pagar. Son recursos que no se han aceptado o que no se han empleado de manera tan eficiente, entonces definitivamente. Muy bien. La última pregunta antes de iniciar con las llamadas telefónicas, porque estos espacios tienen esa peculiaridad en la que nosotros vamos a poder tener al doctor aquí para que responda a todas las consultas de nuestros televidentes. La mayor necesidad en este momento del Hospital Leonardo Martínez, que es el que usted conoce, no le pido una opinión sobre el Mario Catalino Rivas porque no sé si está al tanto de cómo están las condiciones. La mayor necesidad que hay en el Hospital Leonardo Martínez en las salas de COVID. Bueno, principalmente son dos tipos de necesidades. Una, el recurso humano, o sea, todavía es insuficiente el recurso humano en relación al número de camas que se han proyectado para tener. De hecho, hay turnos todavía débiles en cuanto al número de enfermeras y de médicos. Y lo segundo es el entrenamiento de este recurso. Porque en el Leonardo Martínez tenemos la situación, la salvedad que como en el país no hay suficientes enfermeras, no hay suficientes médicos especialistas, se ha recurrido a enfermeras recién graduadas o de servicio social incluso, que están con poco entrenamiento. Y el tratamiento de los enfermos graves necesita una curva de aprendizaje. Eso nos ha dado problemas importantes. Y segundo, también necesitamos más médicos especialistas. Somos muy pocos. Hay bastantes médicos generales, pero médicos que también igual necesitan entrenamiento. Entonces son como dos necesidades muy puntuales que de alguna manera hay que resolver. Luego está el otro tema, que es la atención comunitaria. O sea, nosotros tenemos muchos médicos desempleados en el país, muchas enfermeras que podrían estar trabajando en los equipos de respuesta rápida en las comunidades, que hay que reforzarlo, porque no solo es esperar a recibir los pacientes, sino también ir a la comunidad para reducir el número de contagios. Y eso es muy importante porque es lo que ha dado resultados positivos en los países que controlaron este problema. De nada sirve que pongamos 500 camas, siempre las vamos a desbordar si no estamos haciendo control comunitario. Entonces es el otro elemento que es crucial a reforzar. Ir a los centros de salud, que la gente pueda ir a los centros de salud y recibir la atención que podría recibir en cualquier otro hospital del país. Y con tratamiento temprano para reducir complicaciones de manera que no se sobresaturen las camas hospitalarias. Sobre el equipo, ¿tienen equipo de protección, de bioseguridad? Hasta ahorita ha habido equipo de protección, no puedo decir que no, sería mentiroso. Si hay, no lo sé, proyectado en el tiempo, cuánto nos va a durar, pero hasta este momento sí. Muy bien, vamos a iniciar con las llamadas telefónicas. Agradecemos a todos aquellos que desde ya pues están haciendo sus enlaces. Desde Barrio Las Crucitas, buenos días, ¿cuál es su nombre y la consulta que tiene para el doctor Oscar Díaz? Buenos días, ¿Hola? Sí, buenos días, la escuchamos. Bueno, casi no se escucha, pero espero y me lleguen a escuchar ustedes. Yo solo quiero hacer una pregunta. ¿Aló? Sí, la escuchamos perfectamente, bueno, señorita. Creo que son ya casi más de 2.000 pacientes infectados con el COVID, ¿no? Pero yo quisiera saber dónde le están dando el manejo a esos pacientes infectados. Si están aislados en su casa o es que están en algún hospital en San Pedro Sula, es porque sabemos dónde hay más casos. Esa es mi pregunta. Muy bien, yo se la contesto. Reportado oficialmente, sí hay arriba de 2.000 personas. Eso se ha considerado en función de las pruebas de reacción en cadena de polimerasa positiva. Sin embargo, en Honduras nosotros tenemos un subregistro. Eso significa que hay más personas que están enfermas. O sea, alrededor de esos 2.000 personas han habido, póngale que por lo menos 3, 4 contagios o quizá un poco más, lo cual significaría que multiplicaría el número de personas infectadas. No todas las personas con COVID hay que hospitalizarlos. Algunos tienen la presentación de forma leve que se comporta como un resfriado muy fuerte o como un dengue, y esos generalmente se pueden tratar de manera ambulatoria con tratamiento en casa y